Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 3 de noviembre de 2020. Alegatos de admisibilidad, rol 9419. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 28, inciso segundo, de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de 28 de octubre recién pasado, la segunda sala llamó a las partes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha presentado la ilustre Municipalidad de Maipú. A Fojas 1, la actora solicita la inaplicabilidad del precepto ya indicado en el marco de un reclamo de ilegalidad presentado en contra del Consejo para la Transparencia, que actualmente se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Indica la requirente que el 4 de mayo pasado recibió una solicitud de información pública realizada por don Nicolás Martínez Gaete, en el que se requerían los datos sobre las luminarias viales de la comuna de Maipú, según tipo de luminaria, consumo eléctrico mensual entre los años 2019 y 2020, las especificaciones técnicas de las luminarias instaladas y los gastos que ellas ocasionan para el municipio. Agrega que con fecha 29 de mayo, la directora de Asesoría Jurídica, mediante resolución número 566, denegó la información solicitada por concurrir una causal de reserva o secreto establecida en la Ley 20.285. Se señaló en dicha resolución que el acceso a la información solicitada implicaba un elevado número de actos administrativos, cuya respuesta implicaría distraer indebidamente a funcionarios municipales del cumplimiento de sus labores habituales. Refiere la actora que el señor Martínez dedujo entonces un amparo ante el Consejo para la Transparencia y que con fecha 7 de agosto, en sesión ordinaria, el Consejo Directivo de dicha institución acordó acogerlo, ordenando a la municipalidad entregar al requirente la información solicitada dentro del plazo de 15 días hábiles desde que dicha decisión quedara ejecutoriada. Indica que entonces interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de dicha decisión y lo fundó en que el Consejo para la Transparencia hizo caso omiso a la causal de reserva invocada por la municipalidad, la cual está establecida en la ley precisamente para estos casos. Agrega que el Consejo, el 11 de septiembre, presentó su informe ante la Corte, indicando que de acuerdo a la norma cuestionada en estos autos constitucionales, dicho tribunal no tendría competencia para conocer del reclamo de ilegalidad, al haberse fundado el rechazo de la solicitud de información, precisamente en una de las causales de reserva o secreto. En cuanto al reclamo de ilegalidad, resalta que fue declarado admisible y se encuentra con autos en relación. Sin embargo, enfatiza que el precepto legal impugnado resulta decisivo, pues de no declararse su inaplicabilidad, la Corte no podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la causal de reserva o secreto estimada por el municipio. En cuanto al conflicto constitucional, la actora señala que la limitación que establece la norma cuestionada vulnera lo dispuesto en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, en lo que respecta a la garantía de un procedimiento racional y justo y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Sostiene que denegar la posibilidad de interponer un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia cuando ésta revoca una decisión de denegar información fundada en la causal de reserva o secreto, deja en la indefensión a la municipalidad, sin posibilidad de impugnar lo resuelto. Se genera entonces, a su juicio, una asimetría entre el derecho a reclamar que posee el solicitante de la información y el órgano de la administración del Estado obligado a entregar la misma. Finaliza señalando que esta diferencia no resulta razonable y tampoco encuentra fundamento en la historia de la ley. Traba cuestión en sede de admisibilidad al Consejo para la Transparencia, solicitando se declare inadmisible el presente requerimiento. En primer lugar, señala que concurre la causal establecida en el artículo 84, número 2 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Refiere que la norma cuestionada fue declarada conforme a la Constitución en sede de control preventivo de la Ley 20.285 en la causa rol 1051-2008, en su parte resolutiva punto número 2. Por tanto, sostiene que la cuestión planteada en el requerimiento de inaplicabilidad no puede ser objeto de un nuevo debate,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica, pues en el libelo se invoca el mismo vicio que fue materia de la sentencia del control preventivo de constitucionalidad. En este sentido, indica que lo que plantea la actora es que la norma impugnada produce una desventaja procesal del órgano de la administración del Estado frente a los particulares, lo que, como se indicó, es el mismo vicio en relación a la aplicación del artículo 51. A mayor abundamiento, indica que la requerida solicita la inadmisibilidad del requerimiento, solicita la inadmisibilidad del requerimiento por estimar que la municipalidad carece de legitimación activa para deducirlo, ya que se trata de una persona jurídica de derecho público que no es titular de garantías fundamentales como las que invoca, sino más bien la obligada a cumplirlas, y que en este caso estaría vulnerando el derecho de acceso a la información pública implícitamente consagrado en el artículo 19, número 12 de la Constitución. Para concluir, enfatiza que no puede concebirse al Estado como sujeto pasivo de las garantías contempladas en el artículo 19, número 3, lo que va en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y para ello cita doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de este punto. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Rafael Moreno. Vuestra Excelencia, señoría. ¿Me escucha, señoría? Perfectamente, tiene la palabra. Ya. Perfecto. Con la venia de su señoría, de vuestra Excelencia, vengo solicitando tenga a bien declarar admisible el requerimiento y me voy a circunscribir fundamentalmente a lo que ha señalado claramente el Consejo de Transparencia en la incidencia que nos trae a este estrado, señoría, y parto señalando de que esencialmente el Consejo de Transparencia ha cuestionado fundamentalmente, como lo ha dicho la relatora, dos cosas. En primer lugar, como lo ha dicho la relatora, de que el precepto ya fue declarado constitucional por el control preventivo de este excelentísimo tribunal, por lo tanto, el Tribunal Constitucional se leía incompetente o derechamente no podría declararlo inadmisible, o inconstitucional ahora. Y segundo lugar, el organismo público, en este caso la Municipalidad de Maipú, no tendría la legitimación activa para requerir de inaplicabilidad en estos autos y ante este excelentísimo tribunal. Básicamente esos dos. Por ende, parto de la base de que el Consejo de Transparencia no cuestiona los demás elementos o requisitos que exige el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, partamos de la base que los demás requisitos del artículo 84, según el mismo Consejo de Transparencia, se dan dentro del requerimiento. Partamos de esa base. Ahora bien, me voy directamente, porque son solo 10 minutos de exposición, que son los siguientes. En primer lugar, creemos claramente de que una cosa no obsta a la otra. ¿En qué sentido? En el sentido de que el tribunal no puede renunciar ex ante a que en su facultad, que obviamente es parte de su naturaleza y su función, el que en un caso particular pueda examinar la constitucionalidad de una norma en particular. Obviamente debemos señalar que hay un sinfín de casos en que un fallo no determina cosa juzgada. Y en este caso, esencialmente, no podemos señalar que este fallo de que alega el Consejo de Transparencia determina una situación de cosa juzgada, y aquí, obviamente, el Tribunal Constitucional se tenga que inhibir del conocimiento de este requerimiento de inconstitucionalidad. Además, que la práctica del Tribunal Constitucional derechamente lo ha manifestado así. Aquí el Tribunal Constitucional, aun cuando el Consejo de Transparencia en otras causas ha alegado exactamente, en primer lugar, los mismos argumentos, es decir, que ya se examinó por parte del Tribunal Constitucional ex ante la constitucionalidad de este precepto, el artículo 28, inciso segundo de la Ley de Transparencia, obviamente aún así ha conocido de requerimientos de inconstitucionalidad y los ha declarado admisibles.
Verbigracia, por ejemplo, rol 6126-2019 de inaplicabilidad. Verbigracia 2997 del 2016. Verbigracia 2895 del 2015. Verbigracia 2449 del 2013. Y decirlo así, vuestra excelencia, sería determinar, tomando en cuenta la teoría que plantea derechamente a través de un informe de derecho que ha hecho valer en sinfín de casos el Consejo de Transparencia, que es un informe de derecho del señor Tavolari que respetamos mucho, pero que no estamos de acuerdo, sería llegar al absurdo, señoría, de señalar claramente de que el Tribunal Constitucional ha fallado, ha determinado la admisibilidad de estos requerimientos e incluso los ha acogido, que ha fallado en contra de su ley orgánica y en contra de la Constitución, lo cual es un absurdo absolutamente jurídico, que es inadmisible. Por lo tanto, señoría, claramente que en este caso, en el primer argumento, no tiene cabida alguna por la misma práctica y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y pasando a lo otro, el mismo Tribunal Constitucional e incluso la misma Corte Suprema han señalado que obviamente el requerimiento en las garantías constitucionales, sin lugar a duda, que el gran titular de las garantías constitucionales son las personas naturales. Pero sin perjuicio de ellos, los sujetos procesales pueden ser perfectamente los órganos públicos. ¿Por qué? Porque en sí, si no fueran los sujetos procesales los órganos públicos, ni la Municipalidad de Maipú, ni siquiera el Consejo de Transparencia podrían estar aquí litigando. Ni tampoco en ninguna sede podrían estar litigando los organismos públicos. Y aquí, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha señalado de que el requerimiento de inaplicabilidad tiene una titularidad amplísima. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho de acción, y sobre todo en el requerimiento de inaplicabilidad, es una titularidad amplia y que tiene que estar acorde a la naturaleza y las funciones del órgano público. Por estos razonamientos, y sobre todo por la jurisprudencia contesta, pertinaz y continua del Tribunal Constitucional, es que solicita a esta parte, obviamente, que se le declare aplicable, o sea, se le declare admisible y que se siga con la tramitación habitual en estos casos, señoría. Gracias. Por el Consejo para la Transparencia, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Patricio González. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el Consejo para la Transparencia en estos autos para solicitar que se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la ilustre Municipalidad de Maipú, respecto del inciso segundo del artículo 28 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública en el reclamo de ilegalidad rol número 464 del año 2020, tramitado ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago e interpuesto en contra de la decisión de amparo rol 3074-20, que requirió entregar a dicho municipio la información sobre luminarias viales a las que se ha hecho referencia en la relación de estos autos. En primer término, es necesario comenzar señalando que el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia, como ya lo adelantara mi distinguido contradictor, ha sido declarado constitucional por esta magistratura, ejerciendo control preventivo de constitucionalidad, por lo que se configura en este caso la causal de inadmisibilidad consagrada del numeral 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional, por lo que esta magistratura debiera declarar la inadmisibilidad del presente requerimiento. En efecto, en la sentencia 1051 del año 2018, específicamente de fecha 10 de julio de ese año, esta magistratura declaró en su parte resolutiva, numeral 2, entre otras, que eran constitucionales entre otras disposiciones, justamente el inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia. Entonces, la cuestión planteada en el requerimiento de inaplicabilidad deducido por el municipio no puede ser objeto de un nuevo debate que busque declarar inaplicable una norma legal que este excelentísimo tribunal, en una sentencia previa, conociendo de un control preventivo de constitucionalidad, ya declaró conforme a la Carta Fundamental. Por lo tanto,
Si esta magistratura ya declaró constitucional este inciso de esta norma ya indicada, fue precisamente porque estimó su conformidad con todo el marco normativo de la Carta Fundamental y desestimó todas las posibles hipótesis de inconstitucionalidad que pudiera presentar la norma legal al ser aplicada, incluyendo aquellas que denuncia la requiriente. Ahora bien, en contra de dicha conclusión podría argumentarse justamente que el control preventivo es abstracto y general, mientras que el análisis del requerimiento de inaplicabilidad se hace en concreto, no siendo extrapolables las conclusiones del Tribunal Constitucional en sede de un control preventivo a todos los hipotéticos vicios de inconstitucionalidad que pudieran originarse en casos específicos y concretos. Sin embargo, ese contraargumento pierde fuerza cuando se examina el tenor literal del artículo 28 de la Ley de Transparencia, pues este precepto fue redactado en términos tales que cualquiera sea el supuesto de aplicación concreta, este no puede diferir de lo examinado por el Tribunal Constitucional cuando realizó el control preventivo, ya que de su lectura queda claro que fija una limitación y restricción del reclamo de ilegalidad para los órganos de la administración cuando base la impugnación en la concurrencia de esta causal de reserva. Aún sin la existencia de una gestión judicial concreta en la que el precepto legal reciba aplicación, como ocurre cuando se realiza el control preventivo de constitucionalidad, este excelentísimo tribunal estuvo en condiciones de verificar que esta norma siempre limita o restringe la posibilidad de reclamar de ilegalidad a los órganos de la administración del Estado cuando la denegación de acceso a la información se sustenta en la causal de reserva ya indicada, ya que la norma impugnada no es ambigua, ni confusa, ni admite dobles o triples lecturas, no obstante lo cual igualmente fue declarada conforme a la Carta Fundamental, a pesar de que al analizar su constitucionalidad en la sentencia ya indicada, esta magistratura pudo advertir que la misma establece una restricción y una diferencia justificada y razonable en cuanto al otorgamiento del derecho a reclamar de ilegalidad. La ilustre Municipalidad de Maipú, en este caso, formula un reproche en abstracto de la norma ya indicada, ya que solo hace referencia a algunas ideas sobre cargas desproporcionadas, asimetrías y a una confusa reseña de la historia fidedigna de la norma. Se produce entonces el efecto negativo de la cosa juzgada, esto es, la prohibición de volver a juzgar lo que ya fue resuelto por una decisión jurisdiccional. No obsta en este caso que en otras oportunidades, como hacía alusión mi distinguido contradictor, que este excelentísimo tribunal haya declarado admisibles requerimientos por la misma norma, ya que no obsta que en esta oportunidad pudiera declararse la inadmisibilidad del presente requerimiento. Por ello es que resulta posible concluir que si lo que se cuestiona es que un órgano público no pueda reclamar de ilegalidad cuando la causal de denegación invocada haya sido que la publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, lo cierto es que esa opción legislativa adoptada a la luz del artículo 19, numeral 3 de nuestra Carta Fundamental, claramente explicitada en el artículo 28, ya indicado, fue objeto de una declaración previa de conformidad con la Constitución por este excelentísimo tribunal. En la especie no cabe duda que la cuestión promovida por la municipalidad en el presente requerimiento recae en un precepto legal que ha sido declarado conforme a la Constitución, ejerciendo el control preventivo, y que la requirente intenta revivir el mismo vicio que fue materia de la respectiva sentencia indicada, que declaró la constitucionalidad de esta norma, y como no se ha alegado ni acreditado ningún efecto inconstitucional diverso a aquellos que ya examinó esta excelentísima magistratura, atendía la claridad de esta norma y su supuesto de aplicación, que hace plenamente coincidente lo examinado en sede de control abstracto con el control concreto, entonces debe necesariamente declararse la inadmisibilidad del requerimiento, ya que el asunto planteado a consideración de este excelentísimo tribunal, consistente en la supuesta inconstitucionalidad del artículo 28, inciso segundo de la Ley de Transparencia, ha quedado cubierta por la declaración previa de constitucionalidad efectuada por este excelentísimo Tribunal Constitucional. Solo como antecedente, indicar que en los últimos 2 años, todos los reclamos de ilegalidad que han sido presentados por el municipio de Maipú han sido siempre todos, salvo una excepción, reclamando justamente
afectación al debido cumplimiento de sus funciones. Por lo menos al Consejo para la Transparencia le parece curioso que todas las solicitudes que son realizadas ejerciendo el derecho fundamental de acceso a la información le generen una distracción indebida al debido cumplimiento de sus funciones. Y, por cierto, este no es la excepción y nuevamente es por ello que hoy estamos alegando en estos autos, justamente porque nuevamente la municipalidad, quizá obstinada en acceder a la entrega de información, reclama y acude ante este excelentísimo tribunal fundando sus reclamos en la causal del artículo 21, numeral 1 de la Ley de Transparencia. Para finalizar, solamente indicar que en este caso, además, el requerimiento debe ser declarado inadmisible, pues, a juicio de este Consejo, la ilustre Municipalidad de Maipú carece de legitimación para deducirlo al tratarse de una persona jurídica de derecho público que con su accionar vulnera la garantía fundamental de acceso a la información pública de una persona natural. En conclusión, y en mérito de lo ya expuesto, solicito a este excelentísimo tribunal declarar inadmisible el requerimiento de estos autos por concurrir la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal y por carecer la Municipalidad de Maipú de legitimación para deducirlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado estos alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.